Pulamuen, Marmari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este miércoles 9 de octubre, la edición que corresponde a las 19 horas. Con 19 oradores inscriptos se realizó este martes 8 la segunda parte de la audiencia pública obligatoria prevista en el marco del pedido por parte de la empresa MiBus de revisión de las tarifas del boleto de transporte urbano de pasajeros. Participaron de la misma, en representación del Ejecutivo Municipal, la abogada Marcela Abdala y Natacha Vázquez. Y también estuvo presente el subsecretario de Tránsito y Transporte Municipal, Gustavo Fresone. Desde la multisectorial por el transporte público de Bariloche, defendieron la participación ciudadana, se rechazó el aumento del boleto y se pidió que los usuarios puedan estar en la Comisión de Seguimiento del Transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio tuvimos el amparo de la justicia por primera vez. La multisectorial logró el amparo de la justicia por primera vez, que nos dieron un fallo favorable y se pudo hacer a las 6 de la tarde y se llenó de gente. La verdad que había más de 100 personas escuchando y queriendo hacer preguntas. Y oradores hubo unos cuantos, todos muy interesantes y todos coincidentes menos uno. Pero bueno, la gente no quiere el aumento y eso quedó muy bien expuesto. Y además quedó muy bien argumentado. Tanto el tema del boleto estudiantil, que la gente quiere que siga, y por otro lado no quiere que le echemos la culpa a los estudiantes, y por otro lado que no aumente el boleto. Quedó muy bien y quedó muy claro el fraude que hay con la empresa y la connivencia con la municipalidad. Así que bueno, satisfechos por la participación popular, muy insatisfechos con las autoridades del gobierno y con la inexistente Comisión de Seguimiento del Transporte. Y bueno, veremos cómo seguimos, si escuchan y nos tienen que contestar, nos tienen que dar respuesta a todo lo que se planteó acá, nos tienen que dar respuesta fundada. Si no, esta audiencia es nula y no pueden hacer ningún aumento. Nos tienen que dar una respuesta fundada, no cualquier cosa. Hasta ahora nunca lo hicieron. Vamos a ver qué pasa, pero en principio la lucha sigue por no al aumento del colectivo. Bueno, ¿cuál ha sido el planteo que han podido desarrollar aquí en la audiencia en estos 5 minutos que se le dio por orador? Sí, particularmente yo que pedí 10 minutos, expuse acerca de los números, ¿no? Es decir, de la presentación de la empresa y nuestras diferencias que ya vienen siendo aportadas en las audiencias anteriores a través de los informes que hemos presentado, que hemos adjuntado a las audiencias, que también están en la justicia porque fueron adjuntados al amparo que se realizó aquí en Bariloche y al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Lo que yo presenté hoy es una continuidad de esos trabajos, los trabajos del ingeniero Esteves, muy profundo, muy serio, donde estamos demostrando que el boleto de 43,33 pesos es absolutamente inadmisible porque no responde a la realidad, porque los números de la empresa están absolutamente inflados, ¿sí? Es decir, no tiene sentido, y demostré que el boleto estaría, un boleto correcto estaría en el orden de los 30 pesos, tal cual como mostré en la última filmina de la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, la ciudad de Paraná, que han aumentado recientemente el transporte público, que se ubica entre los 29 y los 30 pesos. O sea que lo que pide MiBus es realmente delirante, más en este contexto socioeconómico donde estamos viviendo en emergencia alimentaria, es inaccesible para cualquier trabajador. Hemos defendido el tema del boleto estudiantil en profundidad y prácticamente todos los oradores lo han hecho, porque entendemos que es un derecho garantizado constitucionalmente, garantizado por la normativa municipal, pero además garantizado por la historia, ¿no? Es decir, por la memoria histórica de la Noche de los Lápices. Así que bueno, esto ha sido la audiencia, un serio autoritarismo por parte de las autoridades. Es una cosa realmente, está cada vez más demostrado el nivel de soberbia y de autismo, ¿no? Como decimos del propio intendente. Si no escuchan,
para ellos la audiencia es un trámite formal. Miran la hora viendo que pase rápidamente el tiempo, cuanto menos oradores haya mejor, cuanto menos público haya mejor. Esa es la actitud con la que vienen los funcionarios, con la que viene la asesora letrada, ¿no? Es decir, y así lo consideran, un mero trámite. Pero en esta ocasión yo creo que la cosa va a ser mucho más difícil para el Ejecutivo. Va a ser mucho más difícil porque hemos avanzado ya en la justicia con distintos instrumentos y ahora vamos a seguir avanzando en lo contencioso administrativo y vamos a demostrar que esto es un fraude y que hay una connivencia absoluta, como lo dijimos desde el primer día, entre la municipalidad y la empresa Mibus. Hay un gran negociado, ¿sí? Como hay en otras áreas de la municipalidad, digamos que son conocidas. Pero esto realmente es un terrible negociado y vamos a ir a la justicia hasta las últimas consecuencias, a la justicia civil, también a la justicia penal si es necesario. Por último, ¿cuál creen que va a ser el resultado a partir de esta audiencia que ya ha finalizado? Después vería la revisión tarifaria de todo y, bueno, la decisión última del municipio. Mira, si fuera por lo razonable y por lo bien que se explicó acá, el aumento es mínimo que podrían aplicar de 1 o 2 pesos, como mucho. Si eso es lo razonable, lo que surgió incluso de un gran estudio que se ha hecho con Esteban Esteves, que hoy no pudo venir porque no está, en Bariloche, con Ángel, que lo continuó ese trabajo. O sea, nosotros tenemos los números. Si hubiera un aumento es de 1 o 2 pesos, nada más. También podrían no ser de nada, ¿sí? Y tener subsidios del Estado. Pero eso es lo que debe ser y lo que expresó acá la gente, todos los usuarios y las personas que hablaron. Ahora, si lo conozco a Genuso, no puedo esperar demasiado. Ya sabemos que ellos siempre están a favor de la empresa. Pero bueno, venimos avanzando, venimos trabajando. No creo que sea por escuchar la voluntad popular, pero a lo mejor por una cuestión de cintura política logramos el objetivo. Si no lo llegamos a lograr, como dijo Ángel, tenemos todas las instancias judiciales abiertas y todos los argumentos y documentación acopiada ya como para tener posibilidades ciertas en la vía judicial. Mujeres indígenas ocuparon el Ministerio del Interior en Buenos Aires. Mujeres de diversas naciones indígenas llegaron este mediodía al Ministerio del Interior para pedir una reunión con el titular de la cartera, Rogelio Frigerio. Pasada las 13 horas de este miércoles 9, decidieron una ocupación pacífica en una de las alas del edificio ubicado en Capital Federal. Mujeres indígenas autoconvocadas indicaron que pertenecen de todos los territorios en conflictos. También manifestaron su preocupación por la gravedad de la situación represiva en los territorios que habitan, porque las muertes se extienden a lo largo de todo el país. Asimismo, pidieron frenar el femicidio indígena que crece y queremos decir basta a todo esto. Somos mujeres autoconvocadas de todos los territorios en conflicto, mujeres indígenas de todo el país en Argentina, que estamos ocupando de manera pacífica un ala del Ministerio del Interior, exigiendo que venga el Ministro del Interior a dialogar con nosotras, porque traemos denuncias, demandas y propuestas para nuestros territorios. Estamos sumamente preocupadas por la gravedad de la situación represiva, de las muertes que se extienden a lo largo de todo el país, del feminicidio indígena que crece, y queremos decir basta a esto. Nos parece que no es una cuestión de gobiernos, es la cuestión de un Estado históricamente racista, que los gobiernos anteriores a este, como este, han sido criminales y genocidas, y los que vienen, los políticos y los candidatos que vienen a disputarle el poder a este gobierno tampoco hablan de la agenda indígena y de los derechos a la naturaleza, de la agenda ambiental. Nos preocupa que la muerte se siga perpetuando como modelo de desarrollo económico. Estamos acá para decirle basta a tanta muerte a los territorios, a tanta muerte de los pueblos, y nuestra contribución al cambio climático es justamente emplazar una agenda que resguarde la vida. Señor Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, usted nunca jamás visitó los territorios, no sabe del dolor de nuestro pueblo. El presidente del Consejo Municipal, Diego Benítez, convocó a las 2 audiencias públicas. La primera se realizará el 25 de octubre a las 16 horas en la sala de sesiones, para someter a consideración el proyecto de presupuesto municipal 2020. La iniciativa presentada por el Ejecutivo prevé una estimación de ingresos y egresos para el próximo año de
3.575.393.455 pesos. Ese día, en la misma sala, a partir de las 19 horas, tendrá lugar la segunda audiencia para conocer la opinión de los oradores inscriptos sobre los proyectos que modifican la ordenanza fiscal y tarifaria, estableciendo un nuevo régimen tarifario de los servicios públicos. Ambas serán el 25 de octubre por la tarde, inscripciones abiertas hasta el día 22. Bueno, efectivamente, como en esta época del año estamos volviendo a llamar a audiencias públicas. En este caso hacemos las dos audiencias el mismo día con una separación para que puedan trabajar. Era un pedido que alguien nos había hecho el año pasado, algunos que son o contadores o que trabajan en el rubro empresarial, que les toma mucho tiempo a veces venir a dos audiencias. Entonces, en este caso vamos a hacer la audiencia en primer lugar del presupuesto municipal a las 4 de la tarde del 25 de octubre. Va a ser presidida por la presidente de la Comisión de Economía, Julia Fernández. Después vamos a tener ahí se va a analizar todo lo que tiene que ver con la proyección de los gastos del municipio para el año que viene, para todos los 3 departamentos. Ahí vienen las discusiones y sobre todo se abren todo lo que tiene que ver con la inversión social, discusiones diferentes que se están haciendo en diferentes temarios, pero nos parece, importante que el vecino pueda plantear sus requerimientos, porque por eso está la audiencia. Nosotros tratamos de hacerla también en este momento antes de seguir con el tratamiento de las comisiones tanto de gobierno como de economía, porque nos parece importante a nosotros que lo que se refleje en esa audiencia la podamos ir trabajando. En general, muchas veces las audiencias son casi al final del proceso que ingresa el proyecto, que se trabajan las comisiones y ahí escuchamos a los vecinos. Entonces, la idea era tener ese presupuesto original, trabajarlo con los vecinos, escuchar a los vecinos en ese momento y después trabajar y seguir trabajándolo con los vecinos. La segunda audiencia ya tiene un impacto diferente, seguramente ahí también tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con la audiencia, que tiene que ver con la tasa, con los aumentos en la tasa, digamos. Por eso es la fiscal y tarifaria y es una parte de la fiscal y tarifaria. No es que toda la fiscal y tarifaria se somete por nuestra carta orgánica, se somete a audiencia, se somete una parte que tiene que ver con las tasas de seguridad e higiene, que es la TIJ, y lo que tiene que ver con los servicios urbanos, la tasa municipal. Ahí también nuevamente, va a estar abierta al público para que venga a exponer a los vecinos y después trabajar en comisión, tanto en economía como en gobierno, que se ha decretado que sea en forma conjunta. El plazo de inscripción es una semana antes para que generalmente es así, para que el vecino más o menos sepa, una semana antes de donde se celebra la audiencia es el vencimiento del plazo de cierre de inscripción. Él tiene que ser domiciliado en la ciudad de San Carlos de Bariloche y traer su DNI al Consejo Municipal y se inscribe rápidamente, lo hacen trámite muy rápido y esperemos contar con ellos en el vecino, y si no nos traerá también, es la otra posibilidad, nos traerá algunas recomendaciones para las comisiones, porque por ahí alguno no puede venir por la tarde. Entonces, lo que hace después, le acerca a los presidentes de las comisiones, les acerca las propuestas que son válidas, porque de eso se trata, escuchar a todos los vecinos para tener una ciudad mejor. Bueno, obviamente dos audiencias relevantes, ¿no?, para Bariloche, hablar del presupuesto y la fiscal y tarifaria, que obviamente definen cómo se va a administrar las arcas del municipio y por otro lado los ingresos, ¿no? Sí, por eso decía, por un lado es la lógica de cómo prevé el municipio sus gastos para el 2020 en este caso, y por otro lado los ingresos. Ahí tiene que haber una lógica, digamos, que nosotros los concejales estamos obligados a tratar de ponderar y que obviamente que la lógica del presupuesto también tenga un sustento, que sean los ingresos que pueda tener el municipio a través de la fiscalía tarifaria. Así que son dos herramientas fundamentales que a nosotros claramente nos parece que es importante que escuchar a los vecinos, y si no, tener la posibilidad de seguir trabajando en las diferentes comisiones. Bueno, ya las inscripciones están abiertas. Sí, desde este momento están abiertas, desde el día viernes están abiertas las inscripciones, así que esperamos la inscripción de nuestros vecinos. Gracias. En la jornada de este miércoles 9 se llevó a cabo una mesa de diálogo en la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, con el fin de informar los últimos acontecimientos surgidos a partir de la reivindicación territorial iniciada el 10 de septiembre pasado por la comunidad mapuche Buenuleo.
En esta oportunidad se convocaron comunidades, organizaciones sociales, de derechos humanos e instituciones preocupadas por la situación de criminalización contra las comunidades, no solo aquí en la localidad de Bariloche, sino en otros puntos de la provincia de Río Negro. Sí, preocupado por la situación que vive la comunidad Gunuleu en cuanto a algunos fallos de la justicia, pero también creemos que forma parte de un conjunto de comunidades en la provincia que el mismo instancia judicial, digamos, ha dictado desalojo contra las comunidades. Puntualmente en esta situación, la mesa de diálogo fue una instancia creada en su momento cuando fue el asesinato del Peña Rafael Nahuel, y que en realidad tiene la idea de tener una cobertura social, información y ver cómo se interviene ante situaciones de estas características. Por eso que se ha convocado y bueno, felizmente ha respondido las organizaciones sociales y académicas de Bariloche y se han sumado y estamos en este momento en plena reunión, ¿no? Bueno, en esta primera instancia, ¿quiénes están participando? Esta gente de la Universidad de Río Negro, del Comahue, el Obispado, gente de Derechos Humanos, la multisectorial, la APDH, y seguramente alguna más que me estoy olvidando, la gente, hijos de Bariloche, el Parlamento Mapuche, la gente del CODESI que está en pleno aquí participando. Entre todo, bueno, un poco la primera parte rondó en que la comunidad informó la situación histórica y actual, entendiendo que la comunidad, si bien ha tenido reconocimiento a partir del 2009 con la personalidad jurídica, pero es preexistente a Bariloche, prácticamente existe desde hace mucho tiempo. Además, tiene el relevamiento prácticamente concluido, el relevamiento de la 26160, que es una ley de emergencia nacional de posesión y propiedad comunitaria de la tierra indígena, que en muchos casos la justicia lo ha tomado con solo el acta inicial. Tiene cobertura legal, digamos, protección para evitar los desalojos justamente, y en realidad la justicia barilochense entiende que si la carpeta no está concluida y firmada y demás, eso no es válido, lo cual es una manera muy particular del juez Burgo y los jueces intervinientes de entender este relevamiento territorial. Nos preocupa esa decisión, esa forma de entender y no reconocer el abundante plaxón jurídico que hay de reconocimiento de los derechos comunitarios. Es una tremenda preocupación que tenemos. Entendemos que la justicia no nos puede tratar desde lo civil como cualquier otra acción, sino tiene que ver con un derecho indígena, y en esta línea estamos planteando. Los abogados defensores lo han hecho por ahí y la verdad que no se ha entendido de parte de la justicia rionegrina, y es una de las grandes preocupaciones que estamos teniendo, ¿no? Cabe el término justicia rionegrina porque está pasando esta misma situación o esta instancia similar, se repite, ¿no?, en otras comunidades mapuche que están en situaciones parecidas, ¿no? Sí, se está poniendo en práctica el nuevo Código Procesal Penal. Algo que en realidad el común de la gente no entiende, no es parte, excepto cuando te caen con el Código Procesal Penal y los tiempos de digamos, ¿no? Es una justicia express que solamente favorece a los que tienen los recursos y los medios para defenderse, y una vez más las comunidades indígenas y muchos, seguramente los pobres de la sociedad, vamos a quedar absolutamente marginados y pasados y superados por esta justicia express. Esta es una gran preocupación y la verdad que estamos preocupados, y ya a esta altura hemos pedido una audiencia al Superior Tribunal de Justicia para informar en principio el proceso de relevamiento de la 26160 y también cómo se atienden estas situaciones. La verdad, ahí en horas se han resuelto situaciones que entendemos que se deben abordar en principio en el Código Civil, en el marco de los derechos indígenas, insisto, y se ha hecho a través del nuevo Código Procesal Penal, que en realidad en pocas horas nos pretenden desalojar forzadamente, lo cual es una forma de entender la justicia muy particular de este Estado rionegrino, ¿no? Bueno, sobre este escenario, digamos, es que se da esta mesa de diálogo, entendiendo que las organizaciones que participan e instituciones de alguna manera quieren o buscan involucrarse o por lo menos fijar una postura, ¿no? Sin duda me parece que hay una preocupación social, digamos, ¿no? Porque en realidad yo hago hincapié en esta idea del ensayo, digamos, del nuevo Código Procesal Penal para las comunidades mapuche, pero me imagino cualquier vecino de cualquier barrio que se encuentre en una situación así,
con la precariedad que uno vive, con la precariedad que uno está y ante el desconocimiento de las leyes, la verdad que vas preso, vas desalojado en pocas horas, digamos. Y esto es preocupante. Por eso hay organizaciones que vienen trabajando mucho más, desde el derecho civil, desde las organizaciones sociales, académicas y demás, que pretendemos que nos den una mano en entender y ayudarnos a defendernos, porque la verdad que nos sentimos indefensos ante el accionar de la justicia, digamos, ¿no? Es preocupante porque para eso nosotros ofrecemos, es decir, desde la Constitución Nacional, desde convenios internacionales, desde la 2287, de la 26160, un montón de instrumentos legales que entendemos que la justicia lo debería valorar y no lo está haciendo. Y la verdad que la balanza de la justicia hoy está más inclinada que nunca para el lado de los que tienen el poder, digamos. Pasamos a otra información, en este caso una información en el ámbito internacional. El gobierno de Ecuador ordenó un toque de queda nocturno en zonas aledañas a edificios gubernamentales e instituciones estratégicas en Quito, la capital. La medida fue anunciada mientras aumentan las protestas contra las medidas de austeridad del presidente de Ecuador. Militares y policías utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que ocuparon por unos minutos la sede del Congreso. Vamos al informe de Hispan TV. En Ecuador aumentan las protestas antigubernamentales. Miles de descontentos llegaron a la capital, Quito, para expresar su ira ante las medidas de austeridad del gobierno de Lenín Moreno. Militares y policías utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que ocuparon, por unos minutos, la sede del Congreso. En paralelo, se registraron enfrentamientos en las afueras del Palacio de Gobierno. Para sacar a todos esos congresistas que no nos apoyan a nosotros, y los politiqueros también, ratos de campaña nos ofrecen oro y el moro, en este momento ¿dónde se encuentran? No hay nada, no hay nadie, compañeros. Las protestas estallaron por el fin de los subsidios y la consecuente alza de los combustibles, en el marco de un acuerdo firmado con el FMI. Hablando de Fondo Monetario Internacional, ellos nos imponen, ellos nos disponen a todos los países, exclusivamente a Ecuador, cómo deben manejar los gobiernos. Empobrecer a los pueblos indígenas, empobrecer a los campesinos y a los ciudadanos. También exigen la salida de Moreno y la celebración de nuevos comicios para elegir un nuevo presidente y nuevos asambleístas. Aquí nosotros como pueblo tenemos que estar hasta las últimas instancias que el señor presidente se retire o elimine las medidas económicas. Eso es. Como una medida de protección, el Ejecutivo ordenó un toque de queda nocturno en zonas aledañas a edificios del gobierno e instalaciones estratégicas. Mientras tanto, y desde Guayaquil, Moreno abrió las puertas al diálogo y ofreció liberar recursos para los pueblos golpeados por el fin de los subsidios. Hay un dinero que se va a dejar de gastar, que es el que genera la eliminación del subsidio a la gasolina. Perfecto, pues bien, ese recurso va a estar destinado, y lo hemos conversado ya con algunas dirigentes indígenas y dirigentes sociales, va a estar destinado a los más pobres. Ante esta situación, la ONU y la Iglesia Católica se ofrecieron a mediar en la crisis y facilitar el diálogo, haciendo un llamado a las partes para poner de lado las diferencias y ser respetuosos de la paz. Karina Tallerí, con información de Ali Husseini, Hispan TV Noticias. Felay Pulamuen, vamos a la primer pausa aquí en el informativo de Walkintún TV y estamos de regreso con más información, más novedades. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿no taladraron por acá? ¡Ey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho.
Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Como les comentábamos, este martes 8 por la tarde se dio continuidad a la audiencia pública y obligatoria para la revisión de las tarifas del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros. Estuvieron presentes diversas autoridades y concejales municipales. La sala de prensa se vio colmada de vecinos, referentes gremiales y representaciones de instituciones locales preocupados por el anuncio de la suba en el costo del boleto del transporte urbano de pasajero. La defensora del pueblo de Bariloche estuvo presente allí, indicó que no es un momento propicio para un incremento. Bueno, como primer punto, que es una instancia de participación ciudadana que es propicia para que la gente exprese sus posiciones respecto a la situación que en este momento atraviesa la ciudadanía en relación a la temática del incremento del aumento del boleto. Y bueno, y cada integrante de la ciudadanía pudo ir, de los participantes, pudo dar sus razones y cuáles serían los efectos respecto de esta revisión tarifaria. La verdad que sí, nos encontramos en un momento político, macro social de una sensibilidad enorme. El INDEC hace pocos días ha elaborado un informe en el cual se indica que 1 de cada 3 ciudadanos en nuestro país está con los servicios básicos insatisfechos. Es decir, la verdad que es preocupante y bueno, en este contexto pensar en un incremento tarifario en el transporte urbano de pasajeros sería tremendo para la ciudadanía. Bueno,
Entonces, ¿la posición de la Defensoría cuál fue en la audiencia? Sí, esto, que no es un momento propicio para ningún incremento y en tal caso nosotros como Defensoría ya hemos propiciado tal vez buscar otras opciones, que el impacto de la medida de la revisión tarifaria, si debe ser así, que se busquen en otros actores, es decir, en el Gobierno Nacional, que bueno, justamente la política de diseño del Estado Nacional en el año pasado es lo que generó este impacto que hoy estamos padeciendo en relación a la tarifa. Más allá de que la audiencia no es vinculante, digamos, ¿es importante esta instancia de participación ciudadana? Sí, bueno, en la primera parte de mi intervención tuvo que ver con esto y con un poco informar y darle a la ciudadanía esto de que es una instancia que da legitimidad o no y que acerca o no a la ciudadanía y al gobernante de turno, que nosotros al Estado, a los gobernantes de turno, no le estamos dando un cheque en blanco cuando los votamos, sino que también en estos espacios de participación ciudadana estamos de alguna manera trabajando y aportando a la legitimidad y la razonabilidad de las acciones que lleva adelante. Bueno, ¿cómo sigue o cómo va a seguir la Defensoría, digamos, esta instancia, ¿no?, de la revisión tarifaria en transporte urbano de pasajeros? Sí, bueno, como primera instancia nosotros lo que tenemos planteado es ver la posibilidad de que ya lo estamos trabajando con diferentes referentes, es convocar una mesa de trabajo donde los referentes de todos los estamentos que tienen responsabilidad institucional, tanto en el legislativo local como provincial y nacional, representantes de los trabajadores, los sindicatos, que entre todos traccionemos para que en una agenda a nivel nacional se solicite la reincorporación de los subsidios del transporte urbano de pasajeros en la zona, ya que nuestra ciudad lo merita, por todas las condiciones que tiene respecto al clima, la topografía, la densidad de población y la cantidad de pasajeros por kilómetro que utiliza el servicio de transporte urbano. Bueno, ven. En el marco de la mesa de diálogo desarrollada en la UNCO Bariloche este miércoles 9, comunidades, organizaciones sociales de derechos humanos e instituciones analizaron con preocupación los casos donde se avanzan con rapidez en los desalojos a las comunidades. Sobre la reivindicación territorial iniciada el 10 de septiembre pasado por la comunidad mapuche Huenuleo, allí en el Cerro Ventana, los convocantes indicaron que se van a realizar futuras reuniones para seguir abordando este tema. Bueno, entendemos que esta es la primera instancia, la idea o la intención es volver a repetirla en otra, más adelante, digamos, en otra oportunidad. Esta es la primera instancia, como bien decís, intentamos que esto se va a ampliar, vamos a seguir convocando aquí en Bariloche y en otros lugares de la provincia también, por toda esta situación que hacía mención, y bueno, esperamos que las organizaciones sociales, en principios y de la ciudad, además se sensibilicen, entiendan, pero además el ciudadano común, digamos, a mí nos da esa situación, que hay como una experiencia, insisto, que se está desarrollando desde el nuevo Código Procesal Penal, de la justicia provincial, ahora con las comunidades mapuches, pero también lo pueden hacer después con cualquier vecino, y esto es una situación que debemos advertirla por lo menos, y en realidad ponernos a pensar y preocuparnos de esta situación, ¿no? Bueno, aquellos que quieran formar parte, ¿cuál es la condición o cómo pueden hacer para sumarse, ¿no?, a esta mesa de diálogo? Esta salió como un poco urgente, pero la próxima será llamada con mayor tiempo y simplemente los vecinos que estén preocupados e interesados es convocarlos a participar. Los que están organizados mucho mejor porque tienen canales y formas de hacerlo, pero bueno, en breve iremos informando. En el transcurso de los minutos se resolverá cuando se convocará la segunda mesa y estaremos informando. Bueno, la intención es de alguna manera dar cuenta de algún pronunciamiento una vez finalizada la reunión. Esa es un poco la intención, de seguramente haya un pronunciamiento en principio de acompañamiento a la comunidad, Huenuleo, además que la comunidad se pueda expresar libremente en su territorio. En estos días se la ha estado privando, por ejemplo, de realizar una ceremonia, una cuestión básica para cualquier mapuche,
Esto nos preocupa de vuelta, y además seguramente haya alguna comunicación al Poder Judicial de la provincia, de la mesa, expresando su opinión sobre estos acontecimientos y fallos judiciales. Bueno, esa será un poco la situación que en un rato más estaremos comunicando. Bueno, ¿qué ha pasado? Si se puede conocer más acerca de esta ceremonia, ¿cuál es el inconveniente que se ha tenido? La comunidad, en su ceremonia normal, habitual, que venía haciendo, digamos, y lo quería reafirmar en el territorio, días pasados se estaba juntando para hacer normalmente esta actividad en horas tempranas, compartiendo con otros hermanos de comunidades cercanas o hermanos que viven acá en la ciudad, y hubo intervención de parte de la Policía Provincial impidiendo el acceso a muchos hermanos y pidiendo explicaciones por qué tanta gente juntándose, lo cual interrumpió el normal desarrollo de esta ceremonia. Creemos que es absolutamente grave. Si no te permiten estar en tu territorio, no te permiten hacer tu relación con ese territorio, que es a través de la ceremonia, está incurriendo la justicia, la policía, el Estado provincial en situaciones muy graves, digamos. O sea, ¿dónde está la libertad de la expresión de nuestra gente? Y esta es una situación que realmente nos preocupa por demasía, y bueno, justamente también la estamos compartiendo acá, la comunidad está haciendo notar su preocupación en ese sentido, ¿no? Los guardaparques celebran su día cada 9 de octubre en conmemoración a la fundación de la Administración de Parques Nacionales, que data desde 1934. Se celebra en el país el Día del Guardaparque. Aquí en la localidad, este miércoles se realizó un acto protocolar en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se saludó a los hombres y mujeres que integran el cuerpo de guardaparques. Daniel Willink y Marcia Urbinati, guardaparques en función, se refirieron al trabajo cotidiano que realizan y sobre esta gran celebración. Sí, tal cual. Hace 15 años que soy guardaparque, estoy hace 15 años aquí en Nahuel Huapi, elegí este parque. Uno elige, lógicamente, cuando decide ser guardaparque, una forma de vida. Vivimos en zonas agrestes, en condiciones distintas a las que vive la gente de la ciudad, y uno lo tiene que elegir, lo tiene que sentir. Y hoy lo volvería a elegir. Amo vivir en la naturaleza, hacer conservación. Siento que estoy donde tengo que estar. ¿Y en tu caso, Daniel? También es una vocación, digamos, una vocación que te pone a prueba casi todos los días, pero que sí, uno todos los días la vuelve a elegir a la carrera. Nosotros vivimos dentro de los parques nacionales. Nuestra principal tarea es el control y vigilancia de las áreas protegidas. Hacemos de todo un poco, hacemos conservación, interpretación, ayudamos a los científicos en la recolección de datos, monitoreo de especies de valor. Asistimos y ayudamos a los turistas que nos visitan a entender un poco cómo funciona la naturaleza, hacemos educación ambiental, damos charlas. La tarea, la realidad es que es muy amplia, ahí varía mucho según las áreas en las que trabajemos. Bueno, ¿qué tipo de recomendaciones son las habituales que ustedes le brindan a los visitantes del parque? Y mira, lo principal es que cuando van a algún área, siempre tratar de consultar o averiguar en la Intendencia del Parque qué actividades se pueden hacer para disfrutar del lugar y no deteriorarlo también. O sea, lo principal del parque es que el área se preserve para las generaciones actuales y las futuras. Cuando pensamos en un día del guardaparque, un día común, habitual, cotidiano, ¿qué es lo que hacen habitualmente? Bueno, nos levantamos, damos nuestro turno radial por radio VHF, pasamos nuestra actividad laboral y después salimos de recorrida, visitamos camping, charlamos con la gente, salimos a hacer patrullas, ya sea a caballo, caminando, recorriendo distintos lugares del parque, manteniendo las sendas. Bueno, depende mucho también la época estival, la época invernal, va cambiando un poco las tareas, pero específicamente un poquito de todo.
¿La época más difícil o la que más le gusta a ustedes? Y la más linda siempre es el verano, que a uno le permite recorrer más, pero también es la más complicada porque es muchísima gente. Y bueno, estamos abocados casi a esos días, estamos todo el día dando vueltas, mucho más de lo que nos correspondería, digamos, por reglamento trabajar. Pero es la época más linda y donde uno también se encuentra con gente muy linda también que viene a visitar el parque. Sí, también coincido. El verano nos permite tener un movimiento en el ambiente, en el exterior, que por ahí en el invierno estamos más limitados. Pero es esto, el salir a caminar a la montaña, el estar en contacto con la naturaleza, con la gente. Siempre digo que me vuelve el alma al cuerpo, como que siento que estoy donde tengo que estar, haciendo para lo cual nací. Sí, el verano. Más allá de este acto protocolar que acaba de finalizar, ¿hacen otro tipo de celebración? ¿Se juntan? ¿Hay alguna reunión especial? Sí, ahora vamos a participar de un almuerzo todos juntos, más informal, y nada, vamos a celebrar. Sí. Vamos a celebrar nuestro día. Sí, y dentro de un mes también tenemos el Día de Parques Nacionales, que también es otro momento de reencuentro. Por último, ahora se viene la época de la primavera-verano, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes brindan o sugieren, ¿no?, a la comunidad a tener en cuenta? Bueno, primero invitarlos a que vengan a conocer el parque. No se puede conservar y cuidar lo que no se conoce. Y después, mucha precaución con el tema del fuego. Hacer fuego en los lugares solamente habilitados por el parque, que están señalados con cartelería. Si no, también se pueden acercar a alguna casa de guardaparque o algún centro de informes y asesorarse de cuáles son esos lugares. El tema de la basura, que el visitante que venga atrás de cada uno encuentre el área tal cual le encontró el primero, es mantener un poco la limpieza. Tener esos pequeños hábitos que hacen que el lugar siga siendo maravilloso y darle la oportunidad a todos los visitantes de que el lugar esté limpio. Nada, y que disfruten de nuestro Parque Nacional, que es lo más lindo que tiene Bariloche. Pasamos a otra información en el ámbito internacional. La Real Academia de la Ciencia de Suecia anunció que el Premio Nobel de Física 2019 será compartido entre 3 investigadores en materia de cosmología. En octubre de 1995, los suizos Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron el primer descubrimiento de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Este descubrimiento inició una revolución en astronomía y desde entonces se han encontrado más de 4.000 exoplanetas en la Vía Láctea. La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció este martes que el Premio Nobel de Física 2019 es compartido entre 3 investigadores en materia de cosmología. La Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió hoy dar la mitad del Premio Nobel de Física 2019 a James Peebles por sus descubrimientos teóricos sobre la física cosmológica y la otra mitad a Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. James Peebles, catedrático de ciencias en la Universidad de Princeton, se basó en el trabajo de Albert Einstein sobre los orígenes del universo al mirar hacia atrás los milenios inmediatamente después del Big Bang, cuando los rayos de luz comenzaron a dispararse hacia el espacio. Su trabajo demostró que la materia que conocemos como las estrellas, los planetas y nosotros mismos solo representa el 5%, mientras que el otro 95% está compuesto de materia oscura desconocida. Creo que está muy claro que la materia oscura existe. La evidencia es tan fuerte, entonces sí, hay una forma misteriosa de materia, la llamamos materia oscura. Bueno, es solo una palabra, sabemos poco de sus características, nos morimos por saber más. En octubre de 1995, los suizos Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron el primer descubrimiento de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Este descubrimiento inició una revolución en astronomía y desde entonces se han encontrado más de 4.000 exoplanetas en la Vía Láctea.
Entonces, cuando la gente me pregunta, cuando estabas buscando planetas, ¿sabías que había planetas? Por supuesto, estaba convencido de que habría planetas. Se han empezado a estudiar algunas atmósferas de estos exoplanetas y pronto se buscará en ellas señales de actividad biológica. ¿Tenemos la oportunidad de descubrir vida en otros planetas? No en todos, pero si las condiciones en algunos de ellos son correctas, tal vez podamos descubrir alguna forma de vida. Las técnicas desarrolladas por estos 3 científicos ayudaron al mundo de la ciencia a poder determinar la edad, forma y el contenido del universo, y como destacó el Comité del Nobel, sus descubrimientos han cambiado para siempre las concepciones del mundo. Marcelo Sánchez, con información de San Casemí, Hispan TV Noticias. Una linda información para tener en cuenta ahora es que la Camerata Vocal Arcis de Córdoba se presenta aquí en la localidad. La agrupación coral Cantores de Bariloche, perteneciente a la Asociación Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, recibirá a la Camerata Vocal Arcis de Río Cuarto, Córdoba. Este jueves 10, la camerata se presentará a las 20 horas en la Iglesia Catedral. La entrada es libre y gratuita, con colaboración voluntaria. El coro actuará en Bariloche como parte de su gira artística por la Patagonia. Cultiva un repertorio variado y equilibrado de música coral universal, desarrollando en forma permanente un proyecto de trabajo con una nutrida agenda de actuaciones. Bueno, nosotros estamos recibiendo a la Camerata Vocal Arcis, que es de Río Cuarto, Córdoba. Es un coro muy representativo de la zona del sur de Córdoba, y bueno, y en una gira coral que emprenden, están viniendo hoy ya para acá, van a hacer una gira por la Patagonia, empiezan con Bariloche y bueno, nosotros le hacemos la apertura del concierto y bueno, organizamos el concierto para ellos. Así que bueno, vamos a disfrutar de este encuentro. El coro, uno de los coros de la asociación, que es la asociación tiene el coro de niños y jóvenes cantores de Bariloche, nuestra asociación, y un grupo nuevo que se llama Agrupación Coral Cantores de Bariloche, que es un coro de adultos, que todos han sido niños cantores en algún momento. Con este coro de adultos vamos a recibir a la Camerata Vocal Arcis. El evento es mañana, el jueves, a las 20 horas, en la catedral de la ciudad. Bueno, es libre, ¿no? Para todo público. Sí, bueno, los conciertos de coro por ahí no son muy recomendables para chicos, porque requiere así de concentración. Así que bueno, eso está un poco en criterio de los padres, ¿no? Hay chicos que por ahí entre 9 y 10, ya a partir de los 10 años pueden disfrutarlo, y creo que está, pero ya depende un poco del criterio de los padres. La entrada es gratuita, lo único que pedimos es una colaboración voluntaria para poder costear un poco lo que implica todos estos movimientos, ¿no? Bueno, que la camerata esté aquí en Bariloche, bueno, le da relevancia, ¿no? Digamos al movimiento de los coros, al movimiento musical y cultural, ¿no? Exacto, es un hecho cultural importantísimo. Cuando nos visitan organismos de otras provincias, especialmente la provincia de Córdoba, que es una provincia muy representativa en lo musical, en lo cultural y en el mundo de lo que es el mundo coral, que es un mundo muy fuerte en la Argentina. Es importantísimo que estén acá. La verdad que estamos muy orgullosos de recibirlos. Héctor, ¿qué tipo de repertorio, si se quiere, tiene o comparte habitualmente la camerata para más o menos orientarnos de qué se va a tratar la presentación? Como ellos tienen una labor muy educativa en la zona de Río Cuarto y de todo el sur de Córdoba, tienen un repertorio muy variado. Es decir, hacen repertorio tradicional de los coros,
que es música clásica, digamos, pero también música popular, hay folclore argentino en el programa de mañana y también hay negro spirituals, que es también un género muy popular, afroamericano, así que es muy variado, es muy agradable. Y el coro suena muy bien y eso es por ahí lo más importante, ¿no? Cuando un coro suena bien, toquen lo que canten lo que canten, es agradable escucharlo, así que bueno. Bueno, y además está a decir que la catedral, el marco, el escenario es propicio, ¿no? Todo propicio, sí. La catedral en Bariloche tiene ese lujo. Bueno, Bariloche es un lujo en sí, por su geografía y su contenido étnico, cultural, y bueno, la verdad que va a ser un momento muy preciado. Bien, Héctor, entonces recordanos la invitación, ¿no?, a toda la comunidad. Bueno, invitamos sí a toda la comunidad a que haga presencia para este evento que es mañana a las 20 horas en la Catedral de Bariloche. Los esperamos. Bueno, la capacidad del lugar es amplia, ¿no? Sí, es amplia, sí. No, en ese sentido no creo que haya problema. Casi inmediatamente después de la misa de la tarde, así que creo que va a estar muy bien para todos. Bueno, empieza a las 20 horas con propuestas locales. Sí, nosotros hacemos la apertura del concierto con 10 minutos de música como para recibir al coro invitado, que son los que van a desplegar después todo el concierto. Felipe Pulamoen Puñaña, tenemos más información para compartir con ustedes aquí en el informativo de Walkington TV. Vamos a una breve pausa, la última aquí en el noticiero, y estamos de regreso. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medida de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno.
Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, el informativo de Walking Toon TV. Usted nos está viendo a través de Canal 2 de Aire y Canal 10 de ABC Videocable. En el marco de la segunda audiencia obligatoria prevista en el marco del periodo por parte de la empresa MiBus de revisión de las tarifas del boleto de transporte urbano de pasajero, estuvieron presentes los estudiantes, quienes rechazaron un futuro aumento y que se cobre el boleto estudiantil. Este martes 8, por la tarde, finalizó la audiencia del transporte urbano de pasajeros con 19 oradores inscriptos en una sala de prensa que estuvo completa. Bueno, muchas gracias, buen día. Mi nombre es Guillermo Navarro, yo soy presidente del Centro de Estudiantes de la SRN número 2, del kilómetro 5, y hoy vine como parte no solo de la multisectorial del transporte público, sino también como parte de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Bariloche de Inahuapi, que es una organización que nuclea a los centros de estudiantes de toda la ciudad y de Inahuapi también. Y bueno, un poco mi participación se basó en los argumentos que tenemos como Coordinadora de Estudiantes. Nosotros nos oponemos profundamente al aumento del boleto. Creemos que en los tiempos que vivimos hoy de crisis económica, política y social, como mencioné recién, es imposible aplicar cualquier tipo de aumento. También nos pronunciamos en contra de los dichos de la empresa, que nos responsabilizó a nosotros como estudiantes por el aumento de las tarifas. Dijeron que si no fuera por nosotros y los que viajamos con tarifa cero, o tarifa diferencial, el boleto sería mucho menor. Nosotros creemos que no es así. Creemos que entre los responsables se encuentran ellos mismos y la municipalidad, que firma un contrato profundamente desigual entre la empresa y ellos, que por ejemplo, como mencionó Ángel Weinstein recientemente, le otorga el 20% de las ganancias a la empresa, cuando lo normal en todas las ciudades del país es entre el 5 y el 7. Así que bueno, y bueno, también hacer un recorrido por la situación que estamos atravesando como país, que nos incluye a todos, nos afecta a todos. El pueblo no es el culpable, ¿no?, de los aumentos, el pueblo no es el culpable de las malas políticas económicas que toman los gobiernos, y es por eso que hoy le decimos no al aumento y por la continuidad del boleto estudiantil. Bueno, a nivel personal, ¿cómo viste la audiencia? ¿Cómo fue el desarrollo de la misma desde tu punto de vista personal y también como estudiante, ¿no? Bueno, yo tengo una valoración bastante positiva de la jornada de hoy. Creo que hubiera estado bueno que hubieran más oradores, pero también sabemos que la municipalidad puso horarios inaccesibles y puso lugares inaccesibles para inscribirse, y tampoco se hizo la adecuada difusión al respecto. Pero sin embargo, bueno, considero como una bastante razonable participación. Creo que quedó demostrado que todos le decimos que no al aumento, o al menos una gran y aplastante mayoría le decimos que no al aumento. Me quedo con una sensación pequeña de inseguridad, porque como se ha demostrado en otras audiencias, el municipio generalmente hace lo que quiere, ¿no? Y sobre todo el municipio de Gustavo Genuso, que no nos escucha, que no nos toma en cuenta como pueblo y que siempre gobierna y gobernó para las minorías, en este caso la empresa. Así que por un lado me quedo con una sensación de inseguridad, pero sin embargo me encanta que la gente participe en estos espacios y los aliento a continuar. Creo que este es el camino, el mejor camino que tenemos hasta ahora, y que participar en estos espacios nos va a llevar hacia la construcción de una mejor sociedad. Por un lado, ¿cómo toman el hecho de que la empresa los mencione a los estudiantes, que por culpa de los estudiantes que no pagan, que es, según la empresa, más del 40%, ellos tienen que elevar o proponer un boleto a 43,30? Y por otro lado, ¿cómo analizan ustedes si la situación cambiara y ustedes como estudiantes tuvieran que pagar? Bueno, lo que dije en mi exposición fue básicamente que los estudiantes no nos podemos permitir pagar ni siquiera un peso para ir a nuestros lugares de estudio, ni los estudiantes secundarios ni los universitarios, como expuso un estudiante de la UNRN. Quiero dejar en claro, que esto ya también lo mencioné, que el boleto estudiantil no es un derecho que ganamos nosotros solamente como estudiantes, como una parte aislada del todo. Es un derecho que nos atraviesa como sociedad y que nos afecta a todos y a todas.
y que garantiza que el chico que no puede o que el pibe que está en una condición más vulnerable pueda llegar a la escuela, que no esté en la calle, que no esté trabajando, que no esté sumido en el mundo del narcotráfico y una larga lista de cosas que le podrían pasar. Y el acceso a la educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Así que ver a la empresa con números de los cuales dudamos muchísimo. Por otro lado, un pequeño paréntesis, que la empresa abra los números. Necesitamos saber con transparencia cuáles son los números que maneja la empresa y no los que nos cuentan que no están firmados y no están sellados por ninguna autoridad competente. Y claro, los libros contables. Y bueno, siguiendo con eso, el acceso a la educación tiene que estar garantizado. Y una de las vías para garantizar ese acceso a la educación es el boleto estudiantil. Y es por eso que nosotros no vamos a renunciar hoy ni jamás a ese derecho que ganamos en lucha y por el que tantas personas murieron defendiéndolo. Una invitación para toda la comunidad, ya que este viernes 11 de octubre, a partir de las 21 horas, se realizará la Patagonia Canta en la Escuela Municipal de Arte La Llave de Onelli y Sobral. Se presentarán músicos y grupos locales y de otras ciudades como Encanto Sureño, Grupo Genú, Cristian Gómez y Eduardo Payacán. La entrada tendrá un bono contribución de 150 pesos. ¿Qué tal? Sí, es para este fin de semana, día viernes 11, aquí en la Escuela de Arte La Llave. Vamos a hacer una noche conmemorativa de la Patagonia Canta con gente de acá de la ciudad, también con visitas. Se llega desde Río Gallegos, David Andrade, vienen desde Esquel, Eduardo Payacán, Amutuy y Lucas, que son los compañeros de ruta de Eduardo. Y de acá, de nuestra localidad, va a estar Eduardo Andrade, va a estar Cristian Gómez, el Grupo Genú y Encanto Sureño. Son los invitados para hacer más o menos unas 2 horas y media, 3 de música patagónica, conmemorando justamente este día de la Patagonia y bueno, también haciendo alusión a aquellas noches de la Patagonia Canta, ¿no? Vamos a esperarlos acá. Hay un bono de contribución que se va a cobrar aquí en la puerta, así que los esperamos, 20:30 aproximadamente, ya vamos a estar por acá para comenzar 21 horas. Música patagónica, música de nuestra tierra, de nuestros autores, nuestros compositores, bueno, la música que nos pertenece, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿no, Rubén, que se pueda seguir manteniendo el espíritu, ¿no? de la Patagonia Canta, teniendo en cuenta que siguen habiendo muchos exponentes, ¿no? Que hablan sobre tierra adentro, como se dice. Sí, este canto que tiene mucho de nuestra cultura, de nuestras reivindicaciones, social, geográfico, todo, ¿no? Pero hay gente que se sigue dedicando, bueno, hay gente que no puede venir, nosotros esto lo hacemos a pulmón, o sea, la gente que viene se paga sus gastos, no es que nosotros le brindamos todo. Simplemente es recibirlos acá, atenderlos acá, pero ellos se pagan todo el viaje. Así que son patriadas que se hacen. Así que nosotros muy contentos y poder hacer una noche, aunque sea de homenaje a este encuentro que se hacía todos los años con tanta gente. Hoy ya es imposible hacerlo. Aquellos que andaban haciendo la patriada ya están bastante grandes, algunos ya partieron, entonces con los nuevos valores es difícil trabajar. Ellos también están en esta lucha de empezar, seguramente más adelante por ahí ya puedan solventarse sus cosas, pero hay gente que todavía que agarró la manija, pero todavía falta ese empujón de salir a mostrar lo que hacen a diferentes lugares, ¿no? Bien, Rubén, brevemente los estilos o los ritmos musicales, más allá de que sean de la Patagonia, ¿hay alguna característica unas de otros?
Mira, yo creo que todavía se está buscando el ritmo, ¿no? Diferentes compositores pusieron, como Las Chorrilleras, Los Cani, Loncomeos, pero también está la canción por simple canción, el milongón, la ranchera, no sé, se me ocurre por ahí un Chacho Liempe haciendo mazurca o yotis, que él los hace muy lindo y son de acá. Hay diferentes, mucha influencia según la región, ¿no? Vos sabés que en el sur, estamos hablando de Comodoro Rivadavia, Radatili y toda esa zona, hay mucha influencia de lo norteño y se trabaja mucho lo que es samba, gato, chacarera, por la gente que ha ido a trabajar a esa zona y eran de la zona de Salta, de Tucumán. Entonces tenemos mucha influencia de afuera, los galeses que han llegado a la zona de Esquel es una influencia musical terrible que han traído y la han dejado y la han marcado y los criollos la han tomado, así que creo que todavía se está buscando algo de ritmo en la Patagonia, pero el viento nos marca el rumbo siempre. La jornada entonces, el día viernes a partir de las 21 horas en la Escuela de Arte La Llave. Ahí estaba la invitación para toda la comunidad. Les recordamos entonces que el horario es a partir de las 21 horas en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Pasamos a otra información. En Honduras las comunidades indígenas están en peligro. Continúan los asesinatos y constantes amenazas contra los líderes indígenas que se oponen a los proyectos extractivistas en sus comunidades. Los indígenas se oponen a la tala de los bosques y a la construcción de hidroeléctricas en sus ríos. Estas comunidades han exigido por décadas a los gobiernos de Honduras la protección y ayuda en los desarrollos para sus pueblos. Pero al contrario han recibido desprecio y acoso. Vamos a compartir el informe de Hispan TV. Comunidades en Honduras han realizado un ejercicio de democracia y mediante el voto decidieron rechazar todos los proyectos extractivistas. Eso les ha traído amenazas y la muerte para sus líderes. No, mira que los están haciendo un engaño. Mire, nosotros los engañaron cuando vinieron acá. Los aterraron las fincas, los aterraron las tierras y ahora los están vendiendo la energía. Y siendo de nosotros, yo no estoy de acuerdo usted. Uno de esos líderes asesinados recientemente es Miguel Soto, un líder tolupán de 29 años, quien fue lanzado a una fosa clandestina, mientras el gobierno declaró que el asesinato fue por problemas personales. Muchas de ellas ubicadas en lugares de interés para las mineras, para las hidroeléctricas, para las explotadoras de la biodiversidad. Y esa fortuna y a la vez desgracia de los pueblos indígenas hace que sean blanco de la represión y interesada en favorecer a estas empresas. Los indígenas se oponen a la tala de sus bosques y a la construcción de hidroeléctricas en sus ríos. Estas comunidades han exigido por décadas a los gobiernos de Honduras protección y ayuda de desarrollo para sus pueblos, pero al contrario, han recibido desprecio y acoso. La secretaria de los Derechos Humanos de Honduras no ha hecho más que emitir comunicados supuestamente condenando las constantes amenazas y muertes de los líderes sociales. No solo lo ignora, sino que lo tolera y en ocasiones lo permite. Estas omisiones del Estado son violaciones al derecho internacional, implican responsabilidad internacional por parte del Estado, pero también implica responsabilidad penal internacional por parte de las autoridades. Aquí lo que estamos evidenciando es la complicidad de los entes policiales, militares, con los guardias de seguridad privada de las empresas que están protegiendo los intereses de quienes están invirtiendo en la industria extractiva.
El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras tiene una cifra de más de 30 indígenas asesinados desde el año 2015. Pasamos a una información en el ámbito deportivo. El Club Atlético River Plate se encuentra aquí en la ciudad con una prueba abierta y gratuita para chicos de categorías que van desde el año 2005 al año 2012. Será los días 9 y 10 de octubre en el Estadio Municipal a partir de las 14 horas. Las pruebas estarán a cargo de Máximo Gallardo y Mariano Tedesco. La presentación se realizó este miércoles 9 en la sala de prensa del Centro Cívico y contó con la presencia, además de los nombrados, del subsecretario de Deportes Carlos Arratibes y Horacio Fuentes, presidentes de la Liga de Fútbol Bariloche. Hoy nos convoca una prueba futbolística a realizarse en el Estadio Municipal por parte de la Liga de Fútbol de Bariloche, y hace un ratito en la previa charlábamos de la importancia y le contamos acá a la gente de River que antes nosotros teníamos que hacer mucho esfuerzo los barilochenses para dirigirnos a otros lugares, y que hoy River esté acá es muy importante, que venga hacia nuestra ciudad, hacia nuestra Patagonia tan lejana para ustedes, y por ahí pasa la importancia, ¿no? Que River Plate esté presente hoy gracias a las gestiones de Sebastián Muñoz, de Horacio Fuentes, de la Liga de Fútbol de Bariloche y de tantísimas personas que trabajan en esto silenciosamente. Cuando estaba la nieve nos juntábamos con Horacio y pensábamos en octubre. Bueno, hoy está octubre, gracias a Dios también, y al trabajo de Jorge Quilaleo y su equipo en el Estadio Municipal está en condiciones, algo que no era habitual en otras épocas, que en este mes esté en condiciones para que los chicos, que Horacio va a detallar las categorías, puedan realizar una prueba, puedan ser vistos por River Plate. Si esto es exitoso o no es quizás el objetivo, sino lo importante es el vínculo entre San Carlos de Bariloche, el deporte, el fútbol y una institución tan importante como River Plate. Bueno, buen día. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme poder tener una de las instituciones más grandes del país en Bariloche, buscando la captación de chicos de nuestra ciudad. Sabemos que han estado en los días anteriores en Esquel y en el Bolsón. Nada, para nosotros representa algo muy importante, y quiero agradecer la gestión de Seba Muñoz para poder tener presente acá a River Plate. Vamos a tener una prueba en el día de hoy a partir de las 14 horas en el Estadio Municipal, para lo cual quiero agradecer a la Secretaría de Deportes del municipio la cesión del estadio. Van a pasar alrededor de 850, 900 chicos entre hoy y mañana en las categorías 2005 a 2012, y como siempre decimos, ¿no? Cada uno de esos chicos va con una ilusión, con una expectativa, y por eso hemos decidido desde la Liga de Fútbol de Bariloche acompañar este proceso de captación. Y nada, simplemente agradecerle a Mariano Tedesco, que es el captador del Club River Plate, y a Maxi Gallardo, que además de ser el papá de Marcelo Gallardo, es una persona que trabaja mucho con la formación de los chicos y demás, y para nosotros era muy importante tenerlo acá, y la verdad que es una satisfacción enorme. Así que nada más, invitar a la gente a participar, a llevar los chicos. Hemos hecho una preinscripción. Sin embargo, la prueba es abierta. Hicimos una preinscripción para tenerlo un poco más organizado. La prueba es totalmente abierta y gratuita, y eso también es un hecho a destacar, ¿no? Que la colaboración de todas las partes ha permitido de que se haga de esta manera. La idea es que el club pase por toda esta zona, así que lo que se busca siempre en el club es el que mejor talento tenga, mejor técnica individual tenga, que mejor trate la pelota. Siempre él busca el ADN del club, eso es lo que se está buscando siempre. Y después, bueno, en algunos puestos principales que tenemos una base de datos que nos pasa el club en algunos puestos específicos que están necesitando algunas categorías. Generalmente, si se encuentra un jugador que nosotros vemos como para que pueda llegar a ser, se lo invita a un entrenamiento del club, una semana, 4 o 5 días, y de ahí lo ven los coordinadores, los técnicos de cada categoría, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver, y lo principal es que el chico se divierta. En la edad que nosotros buscamos, estamos todavía en una edad que el chico se tiene que divertir dentro de la cancha. El chico se tiene que divertir, porque el chico cuando llega al club ya va a tener
las expectativas de dónde está. Pues no es lo mismo jugar acá que llegar allá al club. Entonces, tratamos que el chico llegue con confianza y bueno, que mayormente el desarraigo es el tema de manejar, ¿no? Simplemente hacer la invitación a la comunidad deportiva de Bariloche para acercarse, para que todos los chicos tengan la posibilidad de probarse. Una de las cuestiones que Mariano ha hecho mucha referencia en este día previo que hemos estado conversando con él, es que no va a quedar un solo chico sin tener la posibilidad de probarse. Así que nada, invitar a la comunidad y muchas gracias a todos. Pasamos a las farmacias de turno para este miércoles 9 de octubre. Farmacia Zona Vital Moreno, en Moreno 246. Farmacia Las Victorias, en Avenida Las Victorias 26. Y Farmacia Ruta 40, en Juan Marco Germes 3995, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este miércoles 9 de octubre. Zona Vital Moreno, en Moreno 246. Las Victorias, en Avenida Las Victorias 26. Y Farmacia Ruta 40, en Juan Marco Germes 3995, que está abierta hasta las 23 horas. Así damos por finalizado el informativo de Walkington TV, la edición que corresponde a las 19 horas. Ahora los vamos a dejar en la programación. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición de Muley Zungu. Memoria Pulamuen, Puñaña, Capeu, Cayán.